Vamos a dar inicio. La ley más importante, tu moral. El mejor abogado, tus principios. El mayor juez, tu conciencia. Esta tarde vamos a dar inicio con el primer tema, que es la Constitución de Panamá, capítulo 11. Nuestra expositora es la magistra Marixa Esther Mendoza Soto, la cual labora en la Policlínica Dr. Horacio Díaz. Su formación académica consta de el título de licenciada en Ciencias de Enfermería de la Universidad de Panamá, postbásico en atención del paciente crítico en la Universidad de Panamá, maestría en salud y enfermedad mental de la Universidad de Panamá, actualmente en defensa del título en la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad ISAE. Entre sus amplia experiencia profesional podemos destacar que nuestra licenciada consta de 38 años de ejercicio en la profesión de enfermería. Desempeñó encargos como enfermera encargada en servicios como medicina, neurocirugía, urgencia. Actualmente supervisora de enfermería en la Policlínica Dr. Horacio Díaz. Con ustedes, la licenciada Marixa. ¿Pueden observar el fondo? Buenas tardes, Ambi. Voy a darle la función de hablar a Miss Maritza. Sí. El tiempo es suyo, Miss Maritza. Sí. Buenas tardes a todos los presentes. Ante todo, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos en la tarde de hoy con el objetivo de adquirir conocimientos, ¿sí? Y aumentar en beneficio de nuestro quehacer. También agradecer al equipo organizador de este evento que me han conferido para que les ponga el tema relacionado a los servidores públicos, específicamente el capítulo 2, principios básicos de la administración del personal. Entonces, iniciaremos nuestra temática con una introducción, ¿sí? Luego iniciaremos entonces con hablando un poco de la Constitución y nos iremos al capítulo 2, precisamente los principios básicos que van a regir la administración del personal y cómo estos principios los podemos relacionar con la profesión de enfermería. Siguiente. Dice, no se ve. ¿Se ve? No. Tienes que darle la opción de compartir a la presentación porque se ve nada más una diapositiva. Habilitar, habilitar. Ajá. Me da la opción. Miss Maritza puede compartir. Sí, que no me da la opción. Ya, ahora sí.
Ismaritza tiene el audio desactivado. No la podemos oír. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí se le escucha. Bueno, como dije, iniciaremos con una pequeña introducción, lo que esbozaremos lo que es la Constitución política, específicamente el aspecto del servidor público y algunos principios de la administración pública y cómo estos principios los podemos relacionar con el profesional de enfermería, el personal de enfermería. A manera de introducción, o sea, la Constitución debemos saber que es la principal norma jurídica con la que contamos en nuestro país. Y todos los países también tienen esa norma jurídica. De esta norma jurídica es donde se emanan lo que son las normas y las leyes, que es lo que va a permitir la democracia en un país, ¿sí? Sin embargo, para que la administración del Estado sea efectiva, se requiere entonces de los servidores públicos y que estos servidores públicos tienen unos derechos y deberes establecidos en esta norma. En esta presentación, entonces, lo que vamos a pretender es explicar un poco el tema de los servidores públicos contemplado en dicha norma y cómo la podemos relacionar con la profesión de enfermería. Nuestro ordenamiento jurídico de Panamá. La principal norma es la Constitución. De esta Constitución se emanan todo lo que son las leyes, los decretos leyes, resoluciones y los acuerdos, ¿sí? O sea, ninguna ley está por arriba de la Constitución, ningún decreto está por arriba de lo que está establecido en la Constitución. La norma jurídica principal es la Constitución y de allí es que se elaboran las leyes, ¿sí? De lo que está establecido en ella. También debemos recordar de que en el artículo 4 de nuestra Constitución, Panamá se debe acatar a las normas del derecho internacional. Y en ese sentido, debe cumplir con tratados, convenios internacionales de acuerdo a los organismos en los cuales ella es dignataria. Es así que en el artículo 4, como dije, las normas del derecho, Panamá pertenece a la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se van a convertir en convenciones y recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas reuniones, en esas convenciones, se elaboran estrategias y recomendaciones que han de cumplirse en los diferentes países. Recomendaciones que van en beneficio del trabajador y que Panamá debe cumplir esas recomendaciones. Es también establecido como un derecho constitucional y está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 64, el derecho al trabajo, ¿sí? Es un deber del individuo y una obligación del Estado, dice, establecer políticas económicas para promover el empleo y asegurar el trabajo, al trabajador condiciones, ¿sí? Que sean decorosas. Sin embargo, está establecido en la Constitución como lo vemos, pero la realidad que nosotros estamos viviendo es otra, ¿sí? Actualmente nosotros estamos en un gran índice de desempleo que todavía no tenemos como una luz en el camino para que esos trabajadores que están sin empleo puedan entonces iniciar, sin recordar, ¿sí? Sin olvidar que estos trabajadores son lo que mueven la economía del país. Entonces estamos ahora mismo pasando esta crisis, claro, todos sabemos a raíz de la crisis de salud. Entonces está establecido muy bonito en la Constitución, pero la realidad que estamos viviendo es otra. Es así que para establecer que es un servidor público, también la Constitución en su artículo 299 establece claramente que es una persona que puede ser nombrada temporal o permanentemente en cargos del órgano ejecutivo, legislativo y judicial, de los municipios, entidades autónomas o semiautónomas y en general las que perciba remuneración del Estado. ¿Qué quiere decir? Que todo servidor público que devenga un salario que el Estado le esté remunerando económicamente es considerado servidor público. El presidente es un servidor público, ahí lo dice el órgano ejecutivo. Desde el presidente hasta el trabajador manual que trabaja en una empresa y que devenga un salario, es un servidor público.
Sin embargo, también debemos recordar, es para esclarecer las clases de servidores públicos que podemos tener, ¿sí? Llamamos servidores públicos de carrera pública, las de carrera administrativa y las que no pertenecen a carrera administrativa. ¿Dónde está incluido el profesional de enfermería, el personal de enfermería? En la carrera pública. Son carreras contenidas en la Constitución en su artículo 305, ¿sí? Y el artículo establece claramente una serie de carreras en las cuales son consideradas carreras públicas, entre ellas la ciencia de la salud, que es donde está el personal de enfermería. Sin embargo, la carrera de los servidores públicos de carrera administrativa se rigen por la Ley 9 de 1994, ¿sí? Y en ellos se le establece que para ellos ejercer un cargo deben tener méritos y estabilidad. Es decir, ellos para ejercer un cargo administrativo, la persona debe presentar dentro de sus competencias sus títulos de estudio para poder ejercer ese cargo. Y los de carrera, los que no pertenecen a la carrera administrativa, que son aquellos que están incluidos también en dicha ley, pero que son nombrados y removidos eventualmente, son los de elección popular, son los que, por ejemplo, estamos en un periodo de elección y entonces es por el tiempo de que ha ganado las elecciones. Si son 5 años, entonces es de elección popular. Estos son los de carrera no administrativa. Referente a los principios básicos en la administración de personal y que está establecido en la Constitución, en el artículo 302, que habla de los deberes y derechos de los servidores públicos, mencionan los que existen principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantías, jubilaciones que serán determinadas por la ley. ¿Sí? Como la norma jurídica es la Constitución, de allí entonces nace la Ley 9 y la Ley número 1 del 54 de enfermería y la Ley 9 que es para las carreras administrativas. Ahora veremos cada uno de estos principios, cada uno de estos principios y cómo enfermería, ¿sí? Basó sus leyes en lo que está establecido en esta Constitución. ¿Sí? Referente a los nombramientos, la ley número 1 del 6 de enero del 54, que le da derecho de estabilidad a la enfermera. Si bien anteriormente mencioné que habla de los servidores públicos podrán ser nombrados temporal o permanentemente, subrayo no aplica para enfermería, pues enfermería tiene una ley que le da estabilidad, el derecho de estabilidad a la enfermera y le da el derecho de ser nombrada, ¿sí? Y que puede trabajar mientras dure su eficacia y su buena conducta. En cuanto a los ascensos, traslados y suspensiones, también tiene la ley una serie de artículos en las cuales establece cómo se deben dar esos traslados, cómo se deben dar esos ascensos, cómo se deben dar los aumentos de las enfermeras en concepto de escalafones, de sobresueldo, y que las instituciones deben velar para que esto se cumpla. Es aquí donde es importante que el Departamento de Enfermería elabore sus presupuestos anuales cada año y tenga bien claro cuáles son las enfermeras que al siguiente año deben cambiar para que entren en el presupuesto de la institución. Si ellas no entran dentro del presupuesto de la institución, es cuando entonces no podrán ser entonces merecedoras, que ya lo son merecedoras porque hay una ley que las ampara, pero no podrán adquirir ese dinero, ese sobresueldo. Entonces debemos ser velantes, tanto las jefas como el mismo trabajador, para que se le pague lo convenido. En cuanto a la cesantía de instituciones, es claro que dice que las instituciones al servicio del Estado deben estar en su reglamento, tendrán las disposiciones de mantener el orden y disciplina de las enfermeras. ¿Qué significa? Que en las instituciones donde trabaja el personal de enfermería hay reglamentos internos en los cuales ellos tienen establecido medidas disciplinarias y que la enfermera solo podrá ser destituida si se demuestra, si hay evidencia de alguna conducta inapropiada.
Entonces, la ley le dice a las instituciones que son las que deben entonces mantener estas disposiciones. En cuanto a las jubilaciones, bueno, hay una serie de polémicas respecto a las jubilaciones. ¿Sí? Existieron muchas leyes, la ley 18 del febrero del 2008, que modificó después el artículo 2 de la ley 40 del 2007, y que después deroga la ley 61 del 98 y la del 70, ¿sí? Sobre el retiro de los servidores públicos. Actualmente la ley vigente es la ley 40, ¿sí? La ley 40 que le da al servidor público, ¿sí? Le da esa potestad de que la empresa no puede, ¿sí? Hacer que renuncie por cuestión de edad. Muchos escucharon la ley Faunde, que de muchos decían que a los 75 se tenía que retirarse el que se había jubilado, ¿sí? La prueba está que, por ejemplo, yo en mi institución tengo médicos que tienen 78 años, 76 años, pero es que la ley los ampara. ¿Sí? La ley 40 los ampara porque nadie puede obligarlos a renunciar. Ellos tendrán que retirarse por voluntad propia ya cuando decidan retirarse, igual que hay enfermeras que también trabajan fuera de están jubiladas y siguen trabajando. Entonces, pero hay una ley que las ampara. Primero porque la Constitución es clara y dice que no hay una edad máxima para jubilarse. Sin embargo, la Constitución sí nos pone una edad mínima, que es la de 18 años, para ejercer el cargo de presidente y para obtener la ciudadanía panameña. Pero no hay una ley que establezca que hay una edad para jubilarse, y aparte de eso se infringen derechos constitucionales individuales como el de la discriminación, que está avalado en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, por eso la ley 40, en este sentido, protege al servidor público jubilado que se mantiene en el sistema, ¿sí? Sin embargo, porque muchos critican el hecho de que los jubilados se quedan, que no son productivos. Algunos sí son productivos, ¿sí? Con productivos siguen ejerciendo su labor como al inicio cuando fueron nombrados. Hay otros que lamentablemente no, pero debería de hacerse entonces son leyes entonces que promuevan, ¿sí? Que el servidor público jubilado que se queda debe tener entonces establecidos ciertos criterios que él debe cumplir. Tal vez así entonces el sistema podría funcionar de una forma más efectiva. Esto es más que todo para enseñarles, ¿sí? Que nosotros tenemos una gama de acuerdos, leyes, decretos. Son algunos nada más, ¿sí? Nosotros tienen que leer las leyes de enfermería, y estos son algunos nada más, pero que están siendo violentados, como es el de la estabilidad, ¿sí? De la enfermera, y que nosotros debemos ser garantes y vigilantes de que no se nos violente, ¿sí? Soy enfermera, esos derechos que tenemos, que nos avale la Constitución. Los técnicos de enfermería también tienen una base legal, ¿sí? En los cuales se les modifica sus artículos para reconocerles su carrera de técnico en enfermería. Ellos actualmente están categorizados como técnico 1, técnico 2, a través de esta ley. Tienen decretos ejecutivos también y acuerdos salariales que le autoriza también cambios de categoría y cambios de escalafones, igual que al profesional de enfermería. Este es para que vean los acuerdos, parte de los acuerdos de la escala salarial, ¿sí? De los que, y las categorías hasta donde llega, que es hasta la 14, las escalas de especialización. Siguiendo, tenemos entonces también el artículo 303, que dice que los servidores públicos, ¿sí? No podrán percibir 2 o más sueldos pagados por el Estado, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que una persona que trabaja, un servidor público que trabaja en una institución en el mismo horario, no puede percibir a la vez 2 sueldos. Ejemplo, puede ser enfermera
y va a trabajar de 7 a 3 una jornada como enfermera, pero en esa misma jornada no podrá ejercer otra función, ejemplo, docente. Tiene que ser fuera de su jornada laboral para poder ser que reciba el salario pagado, ¿sí? No debe ser en la misma jornada. Eso es lo que significa este artículo. Perdón. Las jubilaciones de los servidores públicos que, bueno, se fundarán en estudios actuariales y proporciones presupuestarias razonables. Entonces, ya hablé sobre el tema de las jubilaciones y que estas deben ser, hacerse estudio, dice, ¿no? Actualmente estamos confrontando esta temática en el país que todavía no se ha podido resolver. Y bueno, queda para la reflexión final de la presentación que el personal de enfermería, primero que todo, somos servidores públicos, bajo la tutela de la administración pública, ¿sí? Con derechos y obligaciones que se establecen en la normativa que es la Constitución Política de la República de Panamá. Que todos sus derechos individuales y colectivos emanan de esta norma jurídica y que es responsabilidad como ciudadanos conocerla y luchar de una forma inteligente para lograr el cumplimiento. ¿Sí? Es también de que si es cierto que en la Constitución todo está establecido, ¿sí? Todo está escrito y que todos debemos regirnos por lo que dice la Constitución y que en nuestros acuerdos y leyes también todo vino emanado de lo que está establecido en la Constitución, pero que muchas veces no se cumplen, son violentados. Entonces nosotros tenemos como un deber como ciudadanos, ¿sí? Pelear, por decirlo así, y que se nos cumpla lo justo que se ha solicitado. Entonces no tengo más que agradecerles por haberme permitido exponer en forma breve este artículo, especialmente de los servidores públicos. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, gracias. Muchas gracias, mi Maritza. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Un poco de cojo. Si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano. Aprovechemos que tenemos a la expositora. Pero parece que todo quedó claro cuando no hay preguntas. Una recomendación para todos, y se los digo porque yo me incluía en ese grupo, es que desconocemos de lo que tiene la Constitución política. Una recomendación que le doy a todos mis colaboradores, a todos mis compañeros, a todos los que están presentes, es que si no tienen la Constitución política de la República de Panamá, yo pienso que deben adquirirla y empezar a leer para que conozcan cuáles son sus derechos, ¿sí? Porque cuando vamos como uno dice, a pelear, a discernir sobre un derecho, ustedes sepan que esta norma, ¿sí? Esta norma es la que los va a amparar a ustedes, especialmente sus derechos individuales. Entonces, una recomendación que le doy para que si no la tienen, la quieran y puedan leerla, ¿sí? Se violentan mucho nuestros derechos individuales y es por desconocimiento de la norma. Entonces, espero que la presentación les haya servido de aumentar sus conocimientos y agradezco entonces al grupo organizador. Yo sí quisiera hacer una consulta, licenciada. La pregunta es, estando trabajando para el Estado, ¿una persona puede trabajar tiempo completo en diferentes horarios? Porque he observado que algunos funcionarios lo hacen.
O sea, sí, el artículo 303 sí dice que usted puede trabajar, pero fuera de su horario de servidor público, es lo que decía. O sea, usted puede ser, por ejemplo, enfermera, pero en el mismo horario usted no puede ejecutar la otra función en el mismo horario que el Estado le está pagando. Por ejemplo, docente, ¿sí? Yo no puedo ir como docente a una institución en un horario de 7 a 3 y a la vez cobrar como enfermera. Eso lo prohíbe la norma, ¿sí? Y no está establecido, como dice, se violentan derechos y se violentan leyes. Entonces, pero sí puedo trabajar fuera de la jornada que tengo establecido, ¿sí? Eso sí me lo permite la ley. Cómo no, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Excelente exposición. Tenemos también a Paula Gamboa con la mano Sí. levantada. A ver si quiere hacer su pregunta, Paula. Hola, buenas tardes. Un gusto, profe Maritza, qué gusto estar aquí escuchando su ponencia. ¿Hay algún artículo en la ley que a la parte privada, de servicio privado en enfermería, nos ampare como enfermeras sobre cuestión de salario? ¿O siempre debemos aceptar el salario que está estipulado hasta ahora? Bueno, en las leyes de enfermería hay un acuerdo, inclusive, que si no me equivoco, estuvo involucrado de cómo se aceptaran para que ustedes fueran y recibieran su idoneidad, ¿sí? No acuerdo realmente cuál es el acuerdo, la ley, de que recibieran la idoneidad para poder entonces seguir ejerciendo la profesión de enfermería. Ahora bien, es la parte privada, ¿sí? Y en la parte privada, la Constitución en sí no especifica sobre la parte privada de las empresas privadas, porque se habla de servidor público, pero de la parte estatal. Considero que habría que investigar, ¿sí? Buscar bien en la ley de enfermería, ¿sí? Lo establecido respecto a ustedes que trabajan en la parte privada, porque ustedes, siendo enfermeras, tienen los mismos derechos que todas, a cambio de escalafones, a cambio de sobresueldo, al pago de la especialidad, y recordando que el pago de la especialidad es si la institución le envió a usted a estudiar, ¿sí? Tiene la obligación de pagarle la especialidad, ¿sí? Porque muchos estudiamos especialidad, pero no porque la institución me envió. Entonces, eso queda a consideración del departamento, de la institución, si le va a pagar la especialidad siempre y cuando esté en el área. Entonces, siento que sí deberían tienen que tener los mismos derechos, puesto que enfermería es una sola, ¿sí? Por eso se habla de enfermería de Panamá. No habla de enfermería a nivel privado ni a nivel público, es enfermería de Panamá. ¿Sí? Y tienen los mismos sobresueldos, los mismos cambios de escalafón. Y mucho gusto, Paola, no sabía dónde estás. Tenemos otra pregunta, la licenciada Aranda quiere hacer la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Más que una pregunta, primero felicitarte, Maritza, por la exposición. Definitivamente voy a hablar en relación a las personas que están o estamos jubilados. Nosotros siempre vemos y como que el sistema se afectara porque se mantiene una enfermera jubilada en el sistema. Pero bien dijiste que si la persona todavía hace ejercicio de sus funciones como se demandan, entonces no es posible que se diga entonces que la persona tiene que renunciar.
Fíjate que nosotros no visualizamos eso en los médicos. El médico se queda más de 75 años. De hecho, si nosotros vamos al complejo hospitalario, vamos a ver la experiencia que están viviendo ahí. Se han prácticamente jubilado la mayoría de los cardiólogos. Sin embargo, se han mantenido y se les ha contratado porque no hay quien lea los estudios, haga los estudios, ni siquiera hay gente que es suficiente para que lean los electrocardiogramas que se le hacen a los pacientes. Y yo creo que las enfermeras tienen que ir mirando ese cambio que se tiene que dar. Si nosotros vemos aún en Estados Unidos, la persona jubilada sigue haciendo su trabajo independientemente de la edad de jubilación. Eso por un lado. Me ha llamado la atención una pregunta que hace un momento hicieron sobre lo de las personas que trabajan en las clínicas privadas. Bueno, definitivamente no todo lo de la enfermera se cumple en la parte privada porque se rigen por el Código de Trabajo. Es lo que me parece, Maritza. Sácame de esa duda. Sí, en parte sí. En parte sí. Sin embargo, nosotros tenemos el hecho de que hay fíjense, una ley que dice que para ejercer en la República de Panamá debe ser miembro activo de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Y eso no es solamente para las enfermeras de la parte pública, es para todas. Y recordarles, porque aquí hay mucha gente joven y de verdad felicito a los que están preocupados para que las partes legales de la enfermería se conozcan. Y qué bueno que han usado a una enfermera que está estudiando abogacía, porque eso nos hace ver que ya usted entró a otro campo donde usted sigue mirando cómo se puede beneficiar la enfermera de esas leyes que desconocemos muchas veces. Así que creo que en parte no es que se cambió la ley de la idoneidad. Hay opiniones encontradas en relación a que si una persona se queda en la ciudad, no tenía derecho a recibir su idoneidad. Pero si se quedaba 2 años en el interior, sí lo hacía, sí lo recibía. Entonces, esa era la controversia. Entonces, tú como abogada, ¿cómo miras eso? Bueno, inclusive en los acuerdos que tiene la ley 1 del 54, inclusive hay un artículo que estuve leyendo y dice que nosotros teníamos que presentar servicios de 2 años a nivel del interior, ¿sí? Para poder adquirir el título de idoneidad. Pero recuerdo, sin más no recuerdo, había mucho que no había relevo, por decirlo así, cuando la enfermera iba al interior y quería entonces regresar, si era de la capital quería regresar, y no había quien la reemplazara. Inclusive la ley habla de los reemplazos y cesantía, y no, como dije, pero no había ese círculo, ¿sí? De ir y venir. En un inicio sí estaba, pero después llegó un momento en que a la raíz de que se crearon las clínicas privadas, entonces las enfermeras que trabajaban acá en las clínicas privadas, nombradas en clínicas privadas, empezaron a quedarse. Ellas al inicio no se les reconocía el derecho de idoneidad, de cambio de etapa, y en reuniones después posteriores en ANES, si no me equivoco, que pude asistir a algunas, se llegaron a mociones y acuerdos que fueron elevados para que ellas entonces fueran reconocidas su tiempo de servicio, que en vez de ir al interior se quedaran entonces, se estaban trabajando en la privada y se les dio la estabilidad en el sentido de que se les diera su derecho de idoneidad. Entonces, mi opinión es que actualmente tenemos a nivel de las regiones escuelas de enfermería, ¿sí? A Chiriquí, Azuero, Veragua. Entonces ya no es la sede solamente campus,
y que se necesita que la enfermera viaje al interior y reemplazca a la que está acá. Acá mismo tiene ya el recurso, ¿sí? Entonces, y siento que la ley, como dice, yo considero que enfermería es una sola, sea privada o pública, enfermería es una sola, no debe haber división, no debe haber segregación de los derechos que tenga la enfermera. Pero sí debe haber responsabilidad de las enfermeras de la nivel privado de contribuir con el gremio, no solamente con servicios, con el gremio, para que estas leyes que nosotras tengamos no las perdamos. No las perdamos, porque si nosotros bien, algo que yo he analizado en esta carrera es que nosotros, se dice que la base de sede son los capítulos. Y miren, para que una asociación se sostenga y no se extinga, necesita los capítulos, ¿sí? Porque si se llegan a extinguir y los capítulos no empiezan a trabajar o no se le presta atención, nosotros como asociación podríamos desaparecer posteriormente. Y todos esos acuerdos y leyes que nosotros tengamos, podemos llegar a perderlo. Y esto lo digo es por el personal joven, el joven que está en los hospitales estatales y en los públicos y las privadas, ¿sí? Entonces no debe haber una división. El hecho de que ya no se esté dando ese cambio, siento yo que es por el hecho de que cada región están ya generando recursos humanos. Entonces no es necesario que la enfermera venga al interior para hacer ese cambio. Sin embargo, yo sí considero que la enfermera debería de hacer un servicio social. En el tiempo de cuando yo me gradué, creo que Raquel está en ese grupo también, ejercíamos como si fuera una labor social. No es labor social, un ejercicio social de los 2 primeros años, que era cuando nos mandaban al área del interior. Pero era porque no habían enfermeras, muchas enfermeras en el área del interior, y había que entonces hacer el cambio, ¿no? La sede de toda la universidad estaba en Panamá. Actualmente ya no. Cada región está generando su propio recurso humano. No sé si le aclaré a Raquel, si otra Sí, como no, compañera. muchas gracias. Y más que todo porque es importante aprovechar este espacio donde hay tanta gente joven participando, para que ellos tengan, o sea, crear como esa conciencia y ese sentido de pertenencia a cada una de estas leyes, estos acuerdos que nos fortalecen. Y que estemos claros, todavía la ley no se ha cambiado para decir que no van al interior. Sí, ¿Te das cuenta? la ley está. La ley se mantiene, pero Sí. eso también nos hace pensar en que en un futuro eso tiene que cambiarse, porque nosotros hablamos de que nos violentan nuestra ley, pero también nosotros mismos en un momento dado podemos estarlo haciendo. Realmente las felicito y gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los participantes? Muchas gracias, Miss Maritza, por estar aquí, por apoyarnos en esta docencia, por la gran cantidad de conocimiento que tiene usted y lo está compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme este espacio y a los que me escucharon también.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación. Ah, mi Jorlinda tiene la mano arriba. Vamos a ver si mi Jorlinda quiere hacer una pregunta. ¿Puede hablar mi Jorlinda? Mi Maritza está compartiendo pantalla y estamos viendo ahí. No sé si quiere dejar de compartir pantalla. No puedo, Ambi, ¿me escuchas? Sí, se oye, mi Jorlinda. Ok, entonces era felicitar nuevamente a la maestra Maritza, ya que labora conmigo en la Policlínica Nueva de Santiago y realmente sí es un modelo a seguir, donde ella siempre, y nos unimos, es donde se dice que la educación no tiene techo. Usted puede tener 70, 75 años y más y tiene que seguir siempre preparándose y educando. Y esto realmente es un modelo para la nueva generación. Y es más, ahora hay muchas oportunidades de crear esas competencias. Igualmente, a todos los grupos jóvenes que en estos momentos nos acompañan. Felicidades y gracias, Maritza, por estar siempre anuente a socializar esos conocimientos.